Bueno, vamos a meternos de lleno con esto de la cadena nacional de Javier Milei, ¿no? El tema del presupuesto 2026, la verdad, dio que hablar, levantó polvareda mal. Sí, un montón de tela para cortar, como siempre. Tal cual. Hoy la idea es esa, ¿no? Desmenuzar un poco qué dijo, qué hay realmente detrás de los números que presentó el gobierno y, sobre todo, cómo cayó todo esto. Viste que siempre pasa. Claro, las repercusiones. En la política, en la calle y, bueno, los mercados, que siempre juegan su partido aparte. Exacto. Vamos a revisar todo eso. Tenemos análisis de después de la cadena, data de varios lados para tratar de entender qué quedó en limpio de todo este anuncio. Dale, me parece perfecto. Bárbaro. Antes que nada, empezamos con un mensaje importante. En el QR que ves en pantalla, podés escanear y acceder directamente para cotizar y contratar tu seguro de autos, vivienda, accidentes personales, hogar, comercio y mucho más. Y ojo, ahí mismo también podés contactar un asesor de seguros para cualquier consulta que tengas. Es súper práctico. Tal cual. Y si no llegas a escanear el QR, tranqui. En la descripción del video están todos los contactos y la web. Y acordate, siempre con los mejores descuentos para todos los seguros. Bien ahí. Bueno, ahora sí, arranquemos por el núcleo del mensaje de Milei, ¿no? Volvió a machacar con el tema del superávit fiscal, que es la base de todo, intocable, no negociable, dijo. Sí, el ancla fiscal sigue siendo el mantra, eso no cambia. Y puso metas para 2026, bien concretas. A ver. Superávit primario, o sea, la guita que entra menos la que sale antes de pagar intereses de deuda, 1.5% del PBI. Y el financiero, que es después de pagar intereses, 0.3%. Bien, números claros, pero lo que notaron varios, y me incluyo, fue un cambio en el tono, ¿puede ser? Como menos confrontativo, no sé, más empático. Sí, hubo comentarios sobre eso. Un tono distinto, quizás buscando, otra llegada. Pero el eje fiscal, inamovible. Y junto con eso, largaron las proyecciones macro para 2026. Las proyecciones. Siempre un tema. ¿Qué dijeron? Y, mira, son bastante optimistas, hay que decirlo. Planean una inflación anual del 10.1%. Ojo, vienen de proyectar un 24.5% para fin de 2025, así que sería una baja importante. Fuerte, sí. ¿Y crecimiento? Crecimiento del PBI del 5%. Y hasta se animaron a tirar un potencial de 7 o 8% si logran pasar las reformas estructurales que quieren. Ambicioso. ¿Y el dólar? ¿A cuánto lo ven? Dólar mayorista a $1.423 para fines de 2026. Esos son los números oficiales. Para. 10.1% de inflación en 2026. ¿Y qué onda las consultoras privadas? Porque ahí siempre está la diferencia, ¿viste? Totalmente. Ahí está uno de los puntos clave. Agarras, no sé, EcoGo, por ejemplo, una consultora con bastante peso. Sí, la conozco. Y ellos ven una inflación mucho más alada para 2026, 29.3%, casi el triple. Y el dólar lo ven casi en 2 lucas, $1.979. ¡Apa! Es una brecha gigante. Casi 20 puntos de diferencia en la inflación esperada. Es un montón. Es un mundo. El gobierno muestra un optimismo que, la verdad, hoy por hoy, el consenso del mercado, los analistas privados, no lo comparten tanto. Claro, es un dato no menor esa diferencia para todo lo que sigue. Y bueno, además de los grandes números, Milei tiró algunos anuncios de aumentos, ¿no? En áreas sensibles. Dijo que iban a estar por encima de esa inflación oficial del 10.1%. Exacto. Habló de salud un 17% más. Educación, un 8%, y un 5% más en la partida para jubilaciones y pensiones por discapacidad. Y hasta usó una frase, medio marketinera quizá, que el 85% del presupuesto total iba para educación, salud y jubilaciones, poniendo el foco en el capital humano, dijo. Tal cual. Y muchos leyeron eso en clave política, ¿viste? Sobre todo después del resultado en Provincia de Buenos Aires, que no le fue bien, con Fuerza Patria marcándole la cancha. Claro, como una señal después del golpe electoral. Pareció un intento de mostrarse un poco más sensible con temas que venían haciendo mucho ruido, con muchas críticas sociales, como queriendo tirar una soga, bajar un cambio en esos frentes que le estaban costando políticamente. Sí, un gesto, ponele. Pero ojo con el tema jubilaciones, que ahí parece que hay letra chica.
¿Cómo es esto del 5%? No es tan directo, me parece. Justamente, ahí es clave lo que explicó Osvaldo Giordano, que estuvo un tiempo en ANSES y sabe del tema. Sí, claro. Él dice que ese 5% no significa que cada jubilado va a cobrar 5% más desde enero. Es más bien el resultado que daría la fórmula de movilidad que está vigente si se cumplen las proyecciones de baja de inflación del propio gobierno. Ah, mira vos. O sea, es una consecuencia de la fórmula y de la inflación bajando, no un aumento que decidieron dar ahora. Exacto. Es un efecto matemático, digamos, de cómo funciona la fórmula con una inflación proyectada a la baja. No es un gasto extra discrecional que estén poniendo ahora mismo sobre la mesa. Qué interesante cómo se presenta entonces, porque suena a aumento directo. Totalmente. Y ahí ves la construcción del relato, ¿no? El gobierno lo comunica como un logro, como una prioridad social. Pero la oposición obviamente salta y dice que es maquillaje, que es insuficiente, que no recupera nada de lo perdido. Claro. Es un ejemplo clarito de cómo un número que sale de una fórmula se usa políticamente para dar una señal, mientras otros lo denuncian como un truco. Y bueno, ya que estamos con la oposición, ¿cómo cayó el resto del discurso? Porque ahí no hubo mucho gris, ¿no? Kicillof, por ejemplo, salió. Sí, la reacción fue inmediata y durísima. Kicillof, gobernador de Buenos Aires, dijo que era muy insuficiente y directamente maquillaje. Lo que decías recién. Tal cual. Insistió mucho en que esos aumentos no alcanzan ni de cerca para compensar lo que se perdió en el primer año de gestión de Milei. Tiró números fuertes, menos 14% real para jubilados, menos 31% para las universidades. 31% para universidades, es un montón. Durísimo. Y volvió a quejarse de la falta de diálogo, ¿viste? Un reclamo que le hacen siempre. Y Cristina también apareció en redes, ¿no? Con ironía, comparando lo peor ya pasó de Milei con Macri. Sí, con su estilo. La verdad es que la oposición se alineó bastante rápido para criticar. Y del otro lado, el oficialismo y los aliados. ¿Qué dijeron? Bullrich, por ejemplo. Bueno, desde el oficialismo y aliados como Bullrich, el discurso fue de respaldo al rumbo fiscal, que es el camino correcto, que hay que seguir por ahí. Pero acá aparece una tensión interesante, ¿viste? Una paradoja que marcan varios analistas. ¿Cuál? Por un lado, tenés este discurso presidencial con un tono que, como decíamos, buscó ser más conciliador, más empático. Sí. Pero por otro lado, Milei no afloja con su retórica de choque. Sigue hablando de la casta, los orcos, el partido del Estado. Esa no la negocia. Claro. Y eso no le complica la vida en el Congreso, para conseguir los votos para este presupuesto, digo. Porque una cosa es hablarle a tu gente y otra negociar. Precisamente. Ahí está el nudo gordiano, dicen muchos. Esa retórica tan confrontativa que quizás le sirve para mantener junta a su base más fiel. A los convencidos. Exacto. Pero le cierra puertas para negociar, para juntar los porotos en el Congreso. Y aprobar un presupuesto en Argentina, no es moco de pavo. Menos sin mayoría propia. Hace años que es un quilombo. Desde 2014 leí por ahí que no se aprueba fácil. Imagínate. Entonces, ese es un riesgo grande que marcan. Si no consigue apoyo legislativo, todo el plan puede empezar a hacer agua. Es la tensión entre mostrarse firme y la necesidad de acordar. Un equilibrio muy, muy difícil. Y mientras toda esta rosca política pasaba, el discurso también tuvo una reacción más directa en la calle. Hubo ruido, ¿no? ¿Cacerolas? Sí, se escucharon bastante. Hubo reportes de cacerolazos espontáneos en varios barrios de Capital. Almagro, Caballito, Recoleta, Saavedra. Y también en otras ciudades grandes, como La Plata. O sea, la gente salió al balcón, a la esquina. Sí, a hacer ruido, a expresar descontento. Es un termómetro social que, quieras o no, algo te dice. No se puede ignorar tan fácil. Está claro. El malestar no quedó solo en los despachos o en Twitter, digamos. Bajó. Tal cual. Y lo que pasó después en el mundo digital, en las redes, refuerza esa idea. Hay un análisis interesante de Monitor Digital sobre el impacto de la cadena. ¿Qué dice? Que tuvo un alcance más bien limitado, no fue furor, digamos. Y lo más llamativo, generó un sentimiento muy malo. De hecho, dicen que fue el peor registro histórico para una cadena presidencial que ellos hayan medido. Mira vos, peor registro histórico. Sí, parece que la narrativa oficial esta vez no prendió como otras veces, ni siquiera entre los propios. Y al revés,
potenció las críticas sobre los temas más calientes: salud, educación, jubilaciones, hasta se mencionó mucho el tema del Hospital Garrahan. Y los invitados también hablaron, imagino. Sí, claro. Rodolfo Aguiar de ATE, por ejemplo, dijo que era una puesta en escena. Acusó al gobierno de priorizar el Excel del superávit a costa de recortes que la gente siente en el bolsillo en el día a día. Durísimo también. Sí. Lo que te muestran los cacerolazos y este análisis digital es como una desconexión fuerte, ¿no? Una brecha entre el relato oficial, que intenta ser optimista, y la percepción de una parte importante de la sociedad que, evidentemente, la está pasando mal. Bueno, cambiamos un poco el foco entonces, porque si la calle y la política mostraron más que nada críticas, malestar, ¿qué pasó con el famoso círculo rojo? Los mercados financieros, ¿cómo leyeron la cadena? Porque ahí la cosa fue distinta, parece. Exacto, ahí la reacción fue positiva. Se vio clarito en los bonos soberanos argentinos, los globales y los bonares, que son los de ley local. ¿Subieron? Subieron lindo, sí. Entre un 3% y un 3.4% el día después de la cadena. Y las acciones argentinas también anduvieron bien. El Merval, el índice de la bolsa de acá, subió un 2.6%. Y las acciones de empresas argentinas que cotizan afuera, los ADRs, en Nueva York, llegaron a subir hasta un 5%. Bien. O sea, los mercados festejaron. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que les gustó tanto a los inversores esta vez? Y fundamentalmente lo que valoran es la ratificación del compromiso con el superávit fiscal. Eso que ven como a rajatabla. Y también la promesa de no financiar el gasto público emitiendo pesos. La maquinita. Claro. Para el mercado financiero eso es música para sus oídos. Lo leen como una señal de previsibilidad a largo plazo, una señal de que el gobierno está decidido a ordenar las cuentas y, bueno, eventualmente a pagar la deuda. Es confirmar un camino que el mercado ya venía aplaudiendo. Entiendo. Pero no fue todo color de rosa en los mercados tampoco, ¿o me equivoco? Con el dólar la cosa seguía medio tensa, ¿no? Ahí está el matiz importante. Es verdad. Si bien los bonos y las acciones tuvieron un buen día, en el mercado de cambios la presión siguió. El dólar oficial siguió pegado al techo de la banda que maneja el Banco Central. Y el BCRA tuvo que vender reservas. Tuvo que seguir vendiendo sí para mantenerlo ahí. Y el dólar blue, el paralelo, bajó un poquito después del discurso, pero muy poquito. La tensión cambiaria de fondo, esa sensación de que el dólar está atrasado o que puede saltar, sigue ahí, ¿viste? Está latente. Entonces, ¿cómo se entiende esa doble señal? Bonos para arriba, festejo, pero el dólar presionado con el central vendiendo reservas. Es la clásica dicotomía, ¿no?, entre la mirada de largo plazo y la urgencia del corto. Los bonos quizás reflejan una mayor confianza en que a la larga el Estado va a ser solvente y va a pagar. La promesa de pago futuro. Exacto. Pero la presión sobre el dólar muestra las dudas sobre el día a día. ¿Se puede mantener esta calma cambiaria sin devaluar más fuerte? ¿O sin tomar medidas que compliquen el plan para bajar la inflación? El mercado parece creer en el objetivo final del gobierno, que es pagar la deuda, pero duda un poco de la sostenibilidad del camino para llegar ahí sin sobresaltos con el dólar. Claro, como que creen en el destino, pero no tanto en el viaje. Algo así. Y no hay que olvidar que esta misma presión sobre el dólar había hecho subir el riesgo país, que mide justamente la desconfianza, en los días justo antes de la cadena. O sea, la tensión ya estaba. Entendido. Y hablando de cosas que sirven y que gustan. Si este análisis les está siendo útil, bueno, los invitamos a suscribirse al canal, a dejarnos un like y sobre todo, coméntenos qué otros temas les gustaría que analicemos más adelante. Sí, eso ayuda un montón. Y en la descripción van a encontrar 2 links importantes. Uno a nuestro patrocinador, Nacho Pringles, asesor de seguros Grosso, y otro a nuestro alias, por si quieren colaborar con este proyecto. Cualquier aporte, por mínimo que sea, como el precio de un café, nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Así que, gracias desde ya. Muchas gracias. Bueno, volviendo a las proyecciones del gobierno. Ese 10.1% de inflación para 2026, comparado con el casi 30% que dicen algunas consultoras, ¿no es demasiado optimista? O sea, ¿cuán realista es ese número? Esa es la pregunta del millón ahora mismo. Posta. Entramos en el debate sobre el realismo fiscal que el gobierno defiende versus el realismo político y social, que es lo que marcan muchos otros. ¿Y qué dicen los analistas?
La mayoría coincide en que lograr el superávit fiscal es necesario. Es una condición para estabilizar la economía argentina. Nadie lo discute seriamente. Pero remarcan que no es suficiente. Valoran el compromiso del gobierno con las cuentas, sí, pero dudan bastante sobre si ese compromiso se puede sostener en el tiempo, si la presión social y la conflictividad política siguen así de altas. Claro, si la calle sigue caliente y el Congreso no acompaña. Exacto. Y los riesgos no son pocos. Un shock externo, ponele, que se caiga fuerte el precio de la soja. Nos mata. O una pérdida de confianza de los propios mercados, que hoy te aplauden, pero mañana te dan la espalda. Eso podría hacer que la inflación rebote o que el dólar paralelo se dispare de nuevo. Pero ojo, el mayor riesgo que casi todos señalan, tanto acá como afuera, en Wall Street, ¿Cuál es? es la sostenibilidad política del ajuste. O sea, la capacidad del gobierno de bancar políticamente este plan tan duro. Exactamente eso. La derrota electoral reciente, las críticas cada vez más ásperas de los gobernadores, incluso de algunos que al principio apoyaban más, y sobre todo, la dificultad enorme para construir consensos y aprobar leyes en el Congreso. Lo que decíamos antes del presupuesto. Claro, imagínate que aprobar un presupuesto nacional es casi una misión imposible en Argentina desde 2014. Una década. Sin acuerdos políticos, se complica no solo aprobar esta ley de presupuesto 2026, sino también las reformas estructurales que el gobierno dice que son clave para crecer a largo plazo. ¿Y si no pasan las leyes? Y si no pasan las leyes, la advertencia es clara. Esa falta de respaldo político podría terminar generando, una nueva corrida contra el peso, pánico, y un mal resultado en las elecciones legislativas del año que viene, lo que debilitaría todavía más al gobierno. Es un círculo vicioso potencial. Complicado. Y esto nos lleva de nuevo a la conexión con la gente, con el bolsillo. Milei en la cadena reconoció el sufrimiento microeconómico. Dijo que lo entendía, pero insistió con su frase de que lo peor ya pasó. Pero, ¿qué dice la gente en la calle? ¿Se siente eso? Mira, si te fijas en las encuestas de opinión pública, el panorama para el gobierno es complejo. La imagen del presidente viene cayendo entre 4 y 7 puntos en los últimos meses, según quien mida. No es poco. No. Y hay un rechazo muy alto, más del 70%, creo que una daba 73%, a las formas del presidente, al estilo confrontativo. Y lo más preocupante para cualquier gobierno, una cantidad enorme de gente diciendo que no llega a fin de mes. La percepción mayoritaria en la calle parece ser que la recesión no solo no terminó, sino que sigue pegando. Y fuerte. Y hay datos concretos, más allá de la percepción, que muestren que el bolsillo sigue sufriendo, a pesar de que la inflación mensual bajó, que es lo que celebra el gobierno. Sí, lamentablemente los datos duros del ajuste acumulado son contundentes y explican esa sensación. Desde que asumió Milei, si tomas todo el periodo, los alimentos subieron casi un 70%. Una barbaridad. 70%. Sí. La canasta básica total, la que mide la línea de pobreza, subió más del 100% en el mismo tiempo. Y ni hablemos de las tarifas de servicios públicos, luz, gas, transporte. Aumentos brutales. Energía, por ejemplo, acumuló más del 219% de aumentos según algunas mediciones. Es muchísimo. Y tanto el salario mínimo como la jubilación mínima, aún con los bonos que dieron, siguen muy lejos de cubrir esa canasta básica. Muy lejos. O sea, la gente no llega. No llega. Incluso esa afirmación que hizo el presidente sobre que el salario promedio en dólares había pasado de 300 a 1.100 dólares, sitios como Chequeado la analizaron y la calificaron como engañosa. ¿Por qué engañosa? Porque si bien es cierto que el dólar oficial subió mucho al principio, cuando me dice el salario en términos reales, o sea, ajustado por la inflación local que fue altísima en ese periodo, la mejora real del poder de compra no fue ni remotamente de esa magnitud. Hay como una desconexión muy grande entre ciertos indicadores macro que el gobierno festeja, como la baja de la inflación mensual o el superávit fiscal, y la realidad microeconómica que vive la mayoría. Clarísimo. Bueno, intentemos hacer un balance final para que quede algo en limpio de todo este análisis. ¿Qué podemos rescatar como logros o puntos positivos para el gobierno en esta etapa, según lo que charlamos? A ver, como logros concretos que el gobierno puede mostrar y que el discurso buscó reafirmar, están, primero, haber alcanzado el superávit fiscal,
tanto primario como financiero, en los meses previos. Eso es algo que no se lograba de forma consistente hace mucho tiempo en Argentina. Es verdad. Segundo, la desaceleración marcada de la inflación mensual. Veníamos de números espantosos y bajó. Y tercero, como vimos, la reacción positiva de los mercados financieros, que le dan un voto de confianza, al menos por ahora, al rumbo fiscal. La cadena sirvió para ratificar ese norte ante ese público. Bien, esos serían los saberes. Y del otro lado, ¿cuáles son las grandes dudas, los interrogantes que deja abiertos este presupuesto y la situación actual? Los debe, digamos. Las incógnitas son enormes y son cruciales. La primera, la más obvia. ¿Cómo van a financiar esos aumentos que anunciaron en áreas sociales? Salud, educación, jubilaciones. Si entra más gasto por ahí, ¿de dónde sale la guita para mantener el déficit cero? ¿Qué otros gastos van a recortar todavía más? Eso no quedó nada claro. Falta esa parte. Falta esa parte, sí. Otra pregunta fundamental es la sostenibilidad del tipo de cambio. ¿Puede el gobierno mantener este ritmo de devaluación controlada? El crawling peg, sin tener que emitir pesos para comprar dólares, sobre todo si la gente sigue demandando dólares para ahorrar o si la balanza comercial en 2026 empeora, como proyectan algunas consultoras. Y las reservas. Exacto. Ligado a eso, ¿cómo van a hacer para acumular las reservas internacionales que necesitan sí o sí? Es urgente. O sea que en el fondo volvemos siempre a la misma tensión central, ¿no? El plan económico que parece convencer a los mercados, por un lado, Sí. y por el otro la viabilidad política y social de ese mismo plan. La lógica financiera contra la lógica de la calle, la lógica del Congreso. Exactamente. Ese es el eje del conflicto y del riesgo para lo que viene. Por un lado, tenés el peligro real de un desborde social si el ajuste sigue pegando tan fuerte en el bolsillo, o un bloqueo legislativo en el Congreso que termine haciendo insostenible todo el esquema económico. Y eso podría dinamitar la confianza de los mercados que tanto costó y cuesta construir. ¿Un castillo de naipes? Podría ser. Pero por otro lado, también está la posibilidad, quizá remota, pero existe, de que la derrota electoral reciente fuerce al gobierno a un giro, a un mayor pragmatismo, a buscar algunos acuerdos básicos para asegurar la gobernabilidad y poder avanzar con su agenda, aunque sea de forma más moderada. ¿Una versión más negociadora? Algo así. El desafío final, y el más complejo de todos, me parece, es cómo achicar esa brecha abismal que se ve hoy entre lo que festeja una parte del mercado financiero y lo que sufre la economía real de la gente en su día a día. Acercar esas dos realidades. Exacto. En esa capacidad de acercar esas dos realidades se juega, en gran medida, la credibilidad a largo plazo del gobierno y, bueno, el destino de su proyecto. Y nos deja flotando una pregunta, ¿no? Para pensar, ¿puede un plan económico ser exitoso a largo plazo si genera realidades tan opuestas entre el mercado y la calle? ¿O es inevitable que, tarde o temprano, una de esas realidades termine arrastrando a la otra? Complicado. Complicadísimo. Bueno, y con esa reflexión llegamos al final del episodio. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que nos acompañen en el próximo. Una vez más, muchas gracias a Ignacio Pringles, Nacho para nosotros, nuestro asesor de seguros por hacer posible este análisis. Nos reencontramos muy pronto. Chao, hasta la próxima. Recordá que en la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y nuestro alias por si nos querés ayudar. Gracias una vez más.